La Escuela de Chicago se refiere al conjunto de destacados economistas que han sido o son profesores de la Universidad de Chicago y a sus aportaciones. Es una corriente de pensamiento económico cuyo origen se encuentra en el Departamento de Economía y en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. Tenían la idea del libre mercado, ya que no les parecía bien la intervención del Estado. Rechazaba el pensamiento de keynesianismo que estaba a favor de la intervención del Estado. Consideraba que la intervención del Estado era ineficiente y entorpecía el crecimiento. Muchas de las políticas fueron aplicadas en países con dictadura, ya que esto no funcionaba en países con democracia. Un ejemplo fue en Chile, con el gobierno de Augusto Pinochet. El enfoque de la Escuela de Chicago se hace a promercado. Teoría del consumo. Se estudia cómo los individuos llevan a cabo sus decisiones de consumo. Para esto se relacionan las preferencias con restricciones presupuestarias. Consiste en suponer que el consumo depende mayormente del ingreso permanente, dicho por Milton Friedman. Teoría de las expectativas racionales. Supone que los individuos forman sus expectativas de manera racional, esto es, utilizando de manera eficiente la información y las experiencias que tienen disponible. Dado lo anterior, las expectativas racionales tienden a ser acertadas y los errores aleatorios. Crítica al keynesianismo. Critica la intervención del Estado para intentar estabilizar la economía. La economía keynesiana es una teoría propuesta por el economista John Meredith Keynes. Teoría del capital humano. Considera que uno de los factores clave en explicar la productividad es el acervo del capital humano. Las habilidades de los trabajadores, su capacitación y experiencia, el conjunto de bienes o valores morales o culturales, dicho por Theodore Schur. Tradición marcialina. Estudio de mercado específico y concreto. Es un enfoque desarrollado por Alfred Marshall que propone reconciliar y sintetizar las ideas clásicas y marginalistas. Su enfoque está explicado bajo la perspectiva del equilibrio parcial. Decía que ni los clásicos ni los neoclásicos tenían razón, y a la vez ambos tenían razón. Dicho de otra forma, tanto la oferta como la demanda juegan un papel crucial a la hora de asignar un valor a los bienes. En ese momento nace la síntesis marcial. Se puede decir que Alfred Marshall fue el padre de un gráfico que en la actualidad es ampliamente utilizado, el gráfico de la oferta y demanda. Dentro de las medidas propuestas por la Escuela Económica de Chicago es posible encontrar desregulación. Se planteaba que eliminar o reducir las regulaciones impuestas a los agentes privados contribuiría al libre mercado y favoreciendo sus intereses. Privatización. Por su parte, vender la propiedad estatal a privados haría que las empresas ejercieran control sobre la economía, mejoraran el nivel competitivo y fortalecieran sus capitales. Concesiones. En cuanto a esta medida, realizar contratos de concesiones dejaría en manos de agentes privados la administración de bienes del Estado. Por lo tanto, se reduce la participación del Estado y se fortalecen las iniciativas privadas. Un ejemplo de ellos son los bienes hidrológicos concedidos para la producción de energía eléctrica. Eliminación de subsidios, ya que estos pueden inferir en la libre competencia de las empresas, potencializando determinadas industrias y dejando en desventajas otras. Reducir la burocracia. Esto con el ánimo de reducir la rigidez en la toma de decisiones y evitar los procesos lentos y poco flexibles. En economistas principales podemos encontrar a Milton Friedman. Nace en Nueva York el 31 de julio de 1912 y muere en San Francisco el 16 de noviembre de 2006. Milton fue un economista estadounidense, estadístico y miembro activo de la Escuela de Chicago. En el año 1976 recibió el Premio Nobel de Economía y se convierte en el fundador del pensamiento monetarista. Aquí podemos decir que el postulado de Milton era que el Estado no fuera un actor activo sobre la economía nacional. Esto era ni más ni menos que si alguien debía ejercer el control de la economía, ese debería ser el capital privado. De tal manera, da paso a ser el fundador de la teoría monetarista.
ya que Milton Friedman no estaba de acuerdo que el Estado fuera un actor activo sobre la economía nacional. Él propone el libre mercado. Así apoya la regla de la política económica que apunta a lograr un crecimiento en la oferta monetaria. La regla monetaria de Friedman es una política de manejo de los flujos monetarios propuestas por Milton, que consiste en aumentar la cantidad de dinero de la economía de manera estable y siguiendo el crecimiento de la producción nacional. El objetivo principal de esta regla es mantener la estabilidad de precios. Milton dice que en la Gran Depresión de los años 30 fue por una contracción de la oferta monetaria. La función del Estado es solo encargarse de garantizar la existencia de un marco financiero estable, dejando que las fuerzas del libre mercado actuaran para realizar los ajustes necesarios en la economía. George Stigler nació en Seattle el 17 de enero de 1911. En 1931 se graduó de la Universidad de Washington. Fue un economista estadounidense que se hizo conocido dentro de la Escuela de Chicago, desde donde analizó las estructuras industriales, el funcionamiento de los mercados, las causas y efectos de la regulación pública. También fue uno de los fundadores del Mount Petering Society. Esta era una sociedad de economistas, filósofos, historiadores, intelectuales y empresarios. En 1982 ganó el Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre las estructuras industriales, el funcionamiento de mercados, las causas y los efectos de la regulación pública. Algunos trabajos y contribuciones de George fueron: en 1938 inició su investigación en la teoría de precios, evaluando la curva de demanda en los oligopolios. Estos eran situaciones de mercado en donde el número de vendedores era reducido, pero más sin embargo ellos hacían creer que había un monopolio. George estableció que esos precios no se movían de forma estable. En 1950 propuso el método de supervivencia para determinar el tamaño eficiente de las empresas, evaluando las empresas y los sectores en base a los que sobreviven y crecen. Otros aportes de George fueron: en 1946, el servicio doméstico en los Estados Unidos. 1947, tendencia en producción y empleo. Y en 1956, tendencia de empleo en las industrias de servicios, entre otros. El impacto de George hoy en día. Sus contribuciones son numerosas y ha influido en posteriores estudios sobre la estructura óptima de las economías, el funcionamiento de los mercados, el impacto y costes de la regulación, en donde cuestionó la efectividad de la regulación en el mantenimiento bajo precios. También fue el primero que demostró que la regulación de sectores no resultaba con el control de los monopolios. Merton Howard Miller nació en 1923 y murió en el año 2000. Fue un economista estadounidense que enseñó en la London School of Economics, la Universidad Carnegie Mellon y, por último, en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. También trabajó como director público en la Junta de Comercio de Chicago entre 1983 y 1985 y en la Bolsa de Chicago desde 1990 hasta su muerte. Fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1990 junto con Harry Markowitz y William Sharpe por su trabajo en la teoría de la economía financiera. Según lo indicado por el Banco de Suecia, que otorga el premio, Miller, Sharpe y Markowitz fueron galardonados con el premio por su trabajo pionero en la teoría de la economía financiera. La mayor contribución de Merton Miller al campo de las finanzas fue el teorema Modigliani-Miller, formulado junto con Franco Modigliani, y que demuestra que bajo ciertas condiciones el valor de la empresa se mantendrá sin cambios independientemente de si se utiliza para el cálculo de los activos o la financiación. Miller y Modigliani abordan este tema en su artículo The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, que traducido al español es el coste del capital, finanzas corporativas y la teoría de la inversión en 1958. Gary Stanley Becker nació en 1930 y murió en el 2014. Fue un economista estadounidense y profesor en la Universidad de Chicago. Recibió la Medalla Presidencial de Estados Unidos de la Paz en el 2007 y también ganó el Premio Nobel de Economía en 1992 por haber extendido el dominio del análisis microeconómico a un amplio rango de comportamientos e interacciones humanas, incluyendo comportamientos fuera de los mercados. El trabajo de Becker fue novedoso en su momento al llevar el análisis económico a otras disciplinas como la sociología,
hacía. Así era partidario de entender la intuición detrás de las motivaciones y acciones de las personas, con lo que el análisis meramente matemáticos era usado en solo lo necesario. La primera idea de Becker que comparte es que, contrario a lo que algunas corrientes del pensamiento asumen, las acciones humanas no están completamente motivadas por motivos egoístas o de ganancia. Lo que según él sucede es que si bien las personas buscan maximizar su utilidad, las acciones también están definidas por otras emociones, no solo el beneficio personal. La segunda es que el problema económico de la escasez siempre estará presente y no será posible llegar a una utopía de completa satisfacción de las necesidades humanas, ya que Becker dice que aunque la productividad y la oferta de bienes han aumentado a lo largo de la historia, el tiempo sigue siendo limitado, por lo que una plena satisfacción jamás ocurrirá. También Becker hace un recorrido por 4 temas que reflejan su trabajo. El primero es la discriminación, después el castigo de los crímenes, luego el capital humano y la familia. En cuanto a la discriminación, él dice que él la incorpora como una variable y menciona que el lidiar con una minoría sobre la cual un agente tiene un prejuicio aumenta los costos de transacción sobre la decisión a tomar. Además, reconoció que si bien la discriminación tiene efectos más perjudiciales sobre las minorías que la sufren, si esta es lo suficientemente grande, también afectará el desempeño de la mayoría. En cuanto al castigo de los delitos, Becker dijo que aunque la mayoría de las personas basan sus acciones en un código moral y ético, quienes cometen delitos hacen un análisis costo-beneficio. Según el Nobel, lo que toman en cuenta los delincuentes para cometer un ilícito es la utilidad que obtendrán al salirse con la suya, frente a los costos de ser atrapados. La idea tiene grandes implicaciones en el diseño de políticas públicas que busquen reducir la delincuencia al aumentar las penas y eficientar la persecución de los delitos. Además, menciona que eliminar los crímenes sería muy difícil, ya que conforme estos se reducen por las políticas implementadas, los costos de mantener un Estado de Derecho que persiga y castigue dichos delitos sería sumamente restrictivo. Su tercer área de investigación sobre el capital humano incluye aspectos como los incentivos que las personas tienen para invertir en su educación y las diferencias que hay entre géneros y razas. Finalmente, sobre la familia, Becker decía que sus elecciones se basan en aspectos como la maximización de la utilidad, inversiones en capital humano, uso del tiempo y la posición que ocupan las mujeres y otras minorías. Su análisis también incluyó otras figuras como el matrimonio y los divorcios. Entre sus publicaciones más importantes destacan La economía de la discriminación, Capital humano, que es un análisis teórico y empírico con especial referencia en la educación, Crimen y castigo, que es una aproximación económica, y un tratado sobre la familia. Theodore Schultz, economista norteamericano que recibió un premio Nobel de Economía en 1979 junto a Arthur Weber por sus investigaciones sobre economía agraria. En la Universidad de Chicago se centró en estudiar la importancia de los recursos humanos en la agricultura, especialmente en los países subdesarrollados. La teoría del capital humano tiene su punto de inicio en la conferencia pronunciada por Theodore Schultz en 1960. En palabras de Schultz, al invertir en sí mismos, los seres humanos aumentan el campo de sus posibilidades. Es un camino por el cual los hombres pueden aumentar su bienestar. Según el autor, cualquier trabajador, al insertarse en el sistema productivo, no solo aporta su fuerza física y su habilidad natural, sino que además viene consigo un bagaje de conocimientos adquirido a través de la educación, e hizo énfasis en la educación como una inversión, donde el acceso a la educación y a la salud era determinado por los diferentes ingresos. El factor trabajo para Schultz no era homogéneo, por lo que las personas tienen diferentes características y calidades en sus labores. Schultz dijo: propongo tratar la educación como una inversión en el hombre y tratar sus consecuencias como una forma de capital. Como la educación viene a formar parte de la persona que la recibe, me referiré a ella como capital humano. Schultz, 1985. Ronald Coase fue un economista y abogado británico. Fue profesor emérito de la Universidad de Chicago. En el año de 1991 fue galardonado con un premio Nobel en Economía. Entre sus aportes es posible encontrar costes de transacción y el teorema de costo. Costes de transacción. Este término hace referencia a los recursos expresados en tiempo y dinero que invierten las empresas para negociar con proveedores y clientes. Teorema de costo. Cuando los costes de transacción son ceros o casi nulos y los derechos de propiedad están bien definidos, el mercado funciona eficientemente.
lo que contribuiría a resolver la existencia de las externalidades negativas o evitando que las empresas no asuman sus costos y estos sean traspasados a otros.